Muy bien, colegas, vamos a comenzar. Justamente esta es la clase opcional que deberíamos desarrollar al día de ayer. Lamentablemente hemos tenido unas dificultades un poco complicadas en mi institución, entonces no hemos podido ingresar. Mil disculpas por eso. Pero de todas maneras el día de hoy vamos a desarrollar lo que habíamos planificado, lo que es en primer lugar, si tienen algunas dudas en cuanto a la presentación de la semana número 4, las actividades y respecto a lo que es también el producto final, como también el producto académico de transformación, ¿no? Que el día de hoy se les ha enviado una estructura base para que puedan ustedes trabajarlo. Y asimismo vamos a hacer un pequeño espacio de retroalimentación de algunos trabajos que tal vez no es suficiente, ¿no? Lo que es el tema de colocarles algunas observaciones o algunas sugerencias simplemente en el trabajo. A veces es necesario, ¿no? Que podamos preguntar, dialogar diferente a lo que ustedes están planteando, ¿no? Entonces, en base a eso, colegas, si es que no tienen alguna consulta, vamos a comenzar con lo que habíamos planificado. Muy bien. A ver, de forma rápida, colegas, vamos a observar si es que existe alguna duda referente a las actividades de la semana número 4. Muy bien, como bien saben, esta semana concluye este día jueves, concluye lo que es el tema de la unidad temática número 4 y correspondería hacer no solamente esta actividad, sino también el producto final, ¿no? Entonces, ¿cómo nos está yendo, colegas? Si tienen alguna consulta, recuerden que la actividad 1 es la propuesta de un modelo de evaluación, ¿no? Entonces aquí tenemos que basarnos en la estructura que nos menciona justamente esta parte del trabajo, ¿no? Entonces hay que realizar un informe con una propuesta de un modelo de evaluación, ¿no? Entonces aquí tendremos que colocar una breve introducción, el desarrollo, la propuesta y las conclusiones, ¿no? Aquí tenemos que ver, según los conocimientos que hemos ido desarrollando, ver qué modelo de evaluación podemos plantear justamente para mejorar la calidad educativa en sus unidades, en sus contextos educativos, ¿no? ¿Ya? Entonces, la actividad número 2 entonces es el foro académico en base a la pregunta ¿cómo se puede mejorar la calidad educativa desde la experiencia vivida en su formación como maestra o maestro, ¿no? Entonces aquí tenemos que realizar una opinión y también leer la de los compañeros y poder también hacer alguna colaboración o tal vez alguna sugerencia referente a lo que han opinado también nuestros colegas, ¿no? Sobre la semana número 4, si no hay consultas, colegas, la parte del producto final, ¿no? Que también es hasta el día jueves, colegas, tomar muy en cuenta. En esto tenemos la actividad general, la actividad final, perdón, lo que es una propuesta integral para la evaluación educativa en contextos bolivianos, ¿no? Entonces aquí tenemos las consignas, también tiene una estructura basada en una introducción, un diagnóstico, ¿no? Aquí tendremos que analizar cuáles son los aspectos característicos, por ejemplo, de su contexto educativo, ¿no? Es decir, qué problemáticas o qué dificultades se han ido presentando en su contexto para poder, en base a esas problemáticas y esas situaciones, hacer un plan de evaluación, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, qué tipo de enfoque podemos darle a la evaluación, ¿no? Puede ser formativa, sumativa, diagnóstica, tal vez hacer una interrelación entre algunos aspectos de la evaluación y también plantear algunos instrumentos y estrategias, ¿no? Ponemos aquí, habíamos visto lo que son las rúbricas, por ejemplo, ¿no? La autoevaluación, si podemos implementar la coevaluación, las simulaciones, entre otros, ¿no? Entonces, otro tipo de instrumentos y estrategias que ustedes pueden implementar. Generar también lo que son las modalidades de retroalimentación y revisión y plantear finalmente una conclusión, ¿ya? Y bueno, si utilizan algunos textos, también hay que manejar lo que es la bibliografía. ¿Ya? Entonces, colegas, con esto, no sé si tienen alguna consulta también de este aspecto. Si no hubiera colegas, vamos a irnos al punto central. Creo que la mayoría de nosotros estamos un poco más preocupados en lo que es el tema de la presentación de nuestro PAT, ¿no?
el producto académico de transformación. Nuevamente recalcarles, no tenemos todavía un cronograma establecido, estamos a la espera. Imagino que ya una vez pasando lo que es la parte de presentaciones de la semana 4 y del producto final, y pasando también lo que es la segunda instancia, ya nos van a enviar lo que es un cronograma de revisión y presentación final, ¿ya? Mientras tanto, colegas, quiero mencionarles que ya se ha revisado prácticamente el 100% de los que han enviado hasta antes del 21, ¿ya? El día de ayer he recibido varios trabajos más en horario de la tarde, incluso en la noche, han enviado. Entonces el día de hoy voy a revisar esos trabajos y bueno, se les va a dar la retroalimentación respectiva. Tomar muy en cuenta, colegas, que dentro del documento hay, ya sea con colores o también con algunas, bueno, con los comentarios, se hace la retroalimentación, ¿ya? Espero que muchos, bueno, en sí todos ustedes puedan revisar de esa manera, ¿ya? Entonces, colegas, se ha habilitado, si pueden ver la pantalla, se ha habilitado lo que es un módulo más, no un módulo, una actividad más en la semana número 3, ¿ya? En la semana número 3 tenemos lo que es la presentación del PAT 3, tercera presentación, que muchos de ustedes ya lo han realizado. La presentación 2 ya no va a estar disponible, colegas, solamente para los que están haciendo la presentación 3. Lamentablemente hay colegas que han presentado una vez, han recibido una retroalimentación y no han vuelto a presentarla, ¿no? Entonces imagino que lo vamos a dejar para otra instancia, ¿ya? Entonces vamos a habilitar lo que es el avance del PAT 3 y el avance del PAT 4, que va a ser el final, ¿no? En este caso, la mayoría de ustedes debería tener las 4 revisiones, ¿no? Entonces, es de acuerdo también cómo ustedes han ido avanzando. Bueno, entonces, colegas, aquellos que ya han recibido su retroalimentación número 3 ya pueden ir corrigiendo y hacer la cuarta presentación en este caso, que vamos a llamar la final hasta el 21 de enero, ¿no? Lo que hemos presentado hasta el 21 de enero. Ya, entonces, colegas, a partir de aquí, obviamente ya no podemos habilitar más actividades, ¿ya? Aquí ya está la actividad de producto final, lo que es la actividad de segunda instancia. Si alguno de ustedes no llega a presentar alguna actividad, va a tener que completar esta actividad de segunda instancia, ¿no? Muy bien, entonces, colegas, vamos a ir directamente entonces a hablar de la estructura, ¿ya? Y quiero que pongamos mucha atención. Esta sesión también está siendo grabada para que aquellos que no puedan ingresar también puedan tomar muy en cuenta, ya que estos acuerdos van a ser para todos. Muy bien. Le estamos hablando netamente de los acuerdos que vamos a desarrollar como diplomado en educación superior. Muy bien. Si tal vez hay otros colegas que están realizando otro tipo de diplomados, entonces van a tener también sus características, ¿no? Imagino que la presentación va a ser de acuerdo a las necesidades también, ¿ya? Bueno, revisando un poco, colegas, lo que es la estructura. De manera general, muchos de nosotros estamos implementando diferentes estructuras, ¿no? Entonces, ahora con esto yo creo que vamos a poder plantear una sola forma de trabajo, ¿ya? Y asimismo, colegas, tomar muy en cuenta el orden en el cual está. Por ejemplo, agradecimientos y dedicatoria está en una sola página, ¿ya? Entonces esto es opcional, pueden incorporarlo como no. El índice, colegas, ya está automatizado, ¿ya? Entonces ya tiene los elementos que hemos extractado tanto del protocolo como de la guía. Y vamos a analizarlo un poquito. Por ejemplo, el índice ya está enumerado, lo que es los 4 momentos, ¿ya? Por ejemplo, si podemos ver de manera general, aquí el primer momento están los 3 espacios, los 3 análisis, intra, el inter y situacional. En el segundo momento, la identificación de las problemáticas, la priorización del planteamiento del problema y la justificación, ¿ya? En el tercer momento tenemos lo que es la propuesta, la elaboración de la propuesta con esa estructura que habíamos visto, ¿verdad? La situación, el título, situación problemática, supuesto problemático. Enseguida vamos a analizar uno por uno. El objetivo de la propuesta y las actividades, que pueden ser entre 3 y 5 actividades, ¿no? El cronograma de trabajo y la aplicación de la propuesta transformadora. En el cuarto momento, colegas, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis.
y quiero que me tomen muy en cuenta, por favor, y presten atención. Se está planteando de dos maneras, colegas, el cuarto momento, ¿ya? Según lo que habíamos hablado con los especialistas y, bueno, otros colegas también. En el cuarto momento se va a plantear un 4.1, que es el análisis y reflexión conceptual de los resultados obtenidos y la redacción del artículo académico. A ver, voy a actualizarlo, perdón, aquí no pasa que no se ha actualizado. Ya. Y la difusión del producto. A ver, si nos vamos ya al cuerpo del trabajo, bueno, en la parte inicial tenemos aquí las sugerencias. En resumen, por ejemplo, ¿qué elementos debería entrar según protocolo y según la guía? El resumen de lengua originaria también lo podemos hacer en la misma hoja, que obviamente el resumen tiene que tener máximo 300 palabras, ¿no? Entonces, ya entrando al momento de la introducción, recuerden aquí tenemos que describir nuestro trabajo general, de forma general, con los aspectos más destacables, pero basándonos en los 4 momentos, ¿no? Esto puede tener de 2 a 3 páginas. Ya, bueno, pasando el primer momento, ya ustedes saben qué corresponde. En el segundo momento, colegas, hay que hacer algunas correcciones generales, ¿ya? Muchos de nosotros estamos planteando esto separado o tal vez de forma, por ejemplo, muchos de nosotros identificamos problemáticas en este 2.1, pero que no hemos hablado en el momento 1, ¿ya? Es decir, si por ejemplo, aquí estamos identificando una problemática, a ver, una recurrente es el tema, por ejemplo, de la falta de usos de herramientas tecnológicas, por ejemplo. Pero en el momento 1, en ningún espacio hablan de eso, ¿no? Entonces, como decíamos en varios talleres que hemos tenido, en varias sesiones, lo que nosotros hablemos aquí en el primer momento, ya sea desde lo interpersonal y lo situacional, tiene que ser un desglose o tal vez una identificación de problemáticas de todo este relato en el momento de la identificación de problemáticas. Entonces, si hemos hablado en este espacio de, no sé, alguna situación de motivación en los estudiantes, también tendrá que ser desglosado en el 2.1. Lamentablemente hay varios colegas que están hablando de una situación acá, en el 2.1, la identificación de problemáticas, que no se ha trabajado en los análisis intra o interpersonal. ¿Ya? Entonces tenemos que corregir ese aspecto. De acuerdo, como dice aquí en el 2.2, la priorización, colegas, profundizamos y analizamos lo que son los factores que provocan esa problemática. Estamos seleccionando una. Por eso hablamos de priorizar, ¿no ven? Planteamos el problema a modo de una pregunta problematizadora que puede ser, en este caso, por ejemplo, está hablando de descubrir, ¿no? Miren, el desconocimiento de la nomenclatura de la química repercute en la comprensión, ¿no? Entonces está haciendo una exploración de un trabajo, de un conocimiento de los estudiantes, pero nosotros lo podemos plantear aplicativo, ¿no? De qué manera, aquí podemos plantear la solución, o de qué forma nosotros podemos trabajar la motivación en los estudiantes de la unidad educativa y con los estudiantes de secundaria, ¿no? En cuanto a la justificación, colegas, aquí se les ha colocado algunas guías también, que pueden ser medios para que nosotros podamos ver si tiene esas características, ¿no? Por ejemplo, en la justificación, es importante que le demos un sentido de relacionamiento con el diplomado, ¿ya? Hasta aquí, colegas, hemos hablado de toda nuestra experiencia, ya sea con el nivel inicial, primaria, secundaria, en el ámbito de gestores o también en la situación de docentes, ¿no? O miembros de un instituto. Pero tenemos que relacionarlo siempre con algunos conocimientos o algunos temas que hemos abordado dentro de lo que es el diplomado de educación superior. ¿Ya? Ese aspecto tal vez es un poco para reforzar esta parte de la justificación, ¿no? Es importante darle ese sentido del diplomado. En el tercer momento, la propuesta. Colegas, aquí está la estructura, ¿no? El título. La situación problemática, colegas, hay que diferenciar, ¿ya? Del supuesto problemático.
Como dice la situación problemática, explicamos brevemente cuál fue el problema, cuáles fueron las circunstancias que ustedes identificaron. Es decir, preguntarse qué sucede o qué es lo que se identificó como una problemática, ¿verdad? Y el supuesto problemático es más o menos como algo imaginativo. Se lo propone como si, cómo se podría llegar a mejorar la situación problemática, ¿no? ¿Cómo incorporamos la labor docente en este escenario, ¿no? Es algo que nosotros ya tenemos que plantear como una supuesta solución a la problemática, ¿ya? ¿Cómo podríamos imaginarnos solucionar esa problemática? También tenemos lo que es el objetivo de la propuesta, los objetivos específicos y bueno, aquí las 5 o 3 actividades que podamos plantear, ¿ya? En ese espacio, colegas, los que han hecho este trabajo de plantear las actividades, también se le ha hecho algunas sugerencias, ¿ya? Las actividades, colegas, tienen que ser, obviamente, que vayan ligadas a la problemática, a solucionar la problemática o intentar solucionar la problemática, ¿ya? Entonces, estas actividades tienen que ser relacionadas en ese sentido. Por ejemplo, si estamos hablando de implementar herramientas tecnológicas, en una de las actividades tal vez no sería tan pertinente hablar de, no sé, de materiales analógicos, por ejemplo, ¿no? Es decir, de hacer mapas o hacer en cartulina, ¿no? Entonces, si hablamos de herramientas tecnológicas, tenemos que profundizar en ese aspecto, ¿no? Entonces, no podemos cambiar el sentido que mantiene nuestro objetivo, ¿no? En el objetivo tiene que, obviamente, tener un aspecto de solución a la problemática y los objetivos ser como pequeños pasos, es decir, actividades o tareas que vayan a impulsar el cumplimiento del objetivo general, ¿no? Que es el objetivo de la propuesta. A ver, en ese aspecto de la aplicación de la propuesta, aquí se les ha colocado, colegas, la aplicación de la propuesta tiene que ser en base, obviamente, a algunos instrumentos de recojo de información, ¿ya? En ese sentido, se les ha colocado aquí, colegas, también, que puede ser una descripción de forma global, es decir, que podemos hablar de las actividades en general, distribuirlas tal vez por categorías o distribuirlas por lo que es el tema de criterios, o también podemos especificar como actividades, ¿no? Es decir, hacerlo por actividades. Y también depende de ustedes cómo quieren darle el sentido y que sea más claro cómo se ha desarrollado las actividades que ustedes han propuesto, ¿no? ¿Ya? En el cuarto momento, aquí, colegas, el 4.1, que dice análisis y reflexión conceptual de los resultados, es el momento donde nosotros vamos a agarrar todos esos resultados, colegas, y vamos a hacer como una explicación categorial. Vamos a encontrar categorías, ¿ya? O ideas centrales también que le hemos colocado acá. Y estas categorías o ideas centrales obviamente van a nacer de la implementación de estas propuestas, del análisis que hemos realizado y obviamente de los resultados que hemos tenido, ¿no? Entonces, obviamente esto nos va a servir para organizar. Entonces podemos encontrar, quién sabe, dentro de esto, a ver, un ejemplo podría ser, vamos a continuar con las herramientas digitales, ¿no? Aquí podemos colocar como una categoría, quién sabe, hemos implementado inteligencia artificial, ¿ya? Entonces podríamos colocar la inteligencia artificial como mecanismo de producción de conocimientos, ¿no? Podría ser una categoría. Entonces aquí podemos describir cómo es que los estudiantes han trabajado la inteligencia artificial, qué instrumento, o bueno, qué resultados hemos tenido, si ha habido tal vez ese relacionamiento con las culturas, con los conocimientos de las culturas indígenas a través de la inteligencia artificial, si hemos generado a través de la inteligencia artificial, por ejemplo, lo que son ya sea canciones, nos han ayudado a iniciar a hacer canciones, lo que son textos, imágenes, videos, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a tal vez identificar esas categorías, ¿no? En este aspecto, ya en el cuarto momento. Ya, en ese 4.2, colegas, vamos a hacer una aclaración de un acuerdo, y aquí quiero también su participación. Dentro del 4.2, colegas, hay dos aspectos que vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Uno, que tiene que ser la redacción de un artículo académico,
un artículo académico, como ustedes bien saben, tiene una estructura específica. Y este artículo académico obviamente va a ser para difundir lo que es su trabajo, los resultados y todo lo que hemos ido desarrollando hasta el momento, ya hasta el 4.1. Entonces, vamos a decir que el artículo académico es el resultado final, analizado, profundizado, con la reflexión académica del trabajo en el desarrollo de los 4 momentos, es decir, hasta el 4.1 lo vamos a llamar, ¿ya? Entonces, este producto académico, este artículo académico, va a tener esta estructura: el título, resumen, índice, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía, ¿no? Como hemos visto dentro de lo que es el protocolo, como también la guía, esto, colegas, tiene una cantidad de hojas que va parecido, ¿no?, a todo lo que es el trabajo general, ¿no?, que sería los 4 momentos. Pero dentro de esto, colegas, vamos a compartir una experiencia, por ejemplo, de maestría, en el que el producto, por ejemplo, era un trabajo pedagógico. Bueno, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, era la realización de un texto formativo, y el texto formativo tenía que tener 100 hojas, ¿ya? Entonces, lo que se ha procedido para que no tenga esa situación de confusión, ¿no?, en cuanto a por ejemplo, la numeración, en este caso la numeración del trabajo general, lo que se ha procedido es colocar aquí en el 4.2 la redacción, colocarle un link, por ejemplo, de un documento de Docs, o también un link que se encuentre también en la memoria, porque esto posteriormente ustedes tienen que realizar bueno, imagino que les van a hacer realizar lo que es un CD, donde tienen que estar estos trabajos para la presentación final. Entonces, hay dos opciones, ¿ya? La primera opción, colegas, es que lo coloquemos dentro de lo que es la estructura, ¿ya? Y que la numeración continúe. Muy bien, esa es la primera opción, es decir, colocarlo dentro del trabajo como 4.2.1, como título, el resumen 4.2.2, 4.2.3 el índice, así sucesivamente, ¿no? Puede estar inmerso dentro del trabajo. Y otra opción, colegas, es que ustedes lo realicen en otro documento, pero aclarando, ¿ya, colegas? Aclarando que se tiene el trabajo, obviamente independientemente, ¿no?, con su propio título, resumen, índice, pero en otro documento que obviamente lo vamos a también a presentar, ¿ya? Son las dos opciones, colegas, que ustedes pueden tomar. No se les va a obligar, porque miren, es algo casi natural, ¿no? Como les mencionaba en el caso de la maestría de la Universidad Pedagógica, se ha optado por eso, ¿no? 100 hojas dentro de un mismo trabajo, que tenía también otra cantidad de hojas, unas 180 a 100 hojas también. Entonces lo que se ha hecho es dividirlo, pero colocar en este punto que se está anexando el trabajo en otro documento. Muy bien. Y obviamente continuamos, ¿no?, lo que es las conclusiones, que es de manera general, y bueno, las referencias bibliográficas y lo que son los anexos. Entonces, colegas, en este punto no sé si tienen alguna consulta. Creo que es el aspecto tal vez un poquito más llamativo de todo el trabajo, que nos ha causado alguna confusión en algún momento. Entonces, con esto le estamos dando la solución, ¿ya? La primera es que podamos incluirlo, ¿ya?, continuando con lo que es esta numeración dentro del trabajo. Y la otra opción es tener otro trabajo, otro documento, por así decirlo, otro Word, en el que podamos tener también el documento aparte, ¿no? Pero de todas maneras esto se va a tomar muy en cuenta, que podamos realizar el artículo académico, ¿ya? Y el artículo académico, colegas, con esto termino y les doy la palabra. El artículo académico simplemente, colegas, es la extracción de los elementos. A ver, les voy a mostrar aquí es la extracción de todos los elementos que hemos ido trabajando hasta el 4.1. Muy bien, aquí está. Ya, simplemente, colegas, si ustedes ven el desarrollo del artículo, en la reflexión crítica estamos hablando del momento 1, ¿ya? Simplemente lo que hacemos es una extracción, un análisis, una reflexión de lo que se ha trabajado en ese punto. En el momento 2 tenemos la situación problemática. En el momento 3 la propuesta, ¿no? Cómo hemos trabajado.
y de qué manera hemos tenido los resultados. Y la reflexión dialógica, colegas, está en el 4.1, cuando nosotros encontramos las categorías y demás. ¿Ya? Entonces, colegas, vamos a ir revisando de esa forma. Y ahora quisiera ver si tienen alguna consulta. A ver, creo que sí. Ya. Colegas, hasta lo que hemos podido explicar y detallar de la estructura, sé que tal vez parece un poco complejo, pero mientras lo van realizando, colegas, y mediante hacemos la retroalimentación, van a poder observar que existe lo que es una secuencia o tal vez un proceso desde el momento uno que tiene que ir ligado al momento 2 y el momento 3 tiene que responder justamente a la problemática que hemos identificado y el momento 4 simplemente es analizar cuáles son los aspectos relevantes, ¿no? Es decir, encontrar categorías o subtítulos, como queramos llamarlo, para poder realizar también lo que es la explicación de nuestro artículo, ¿no? Muy bien, colegas, hasta aquí vamos a darles la palabra para que ustedes puedan consultar o vamos directamente a revisar algunos trabajos para retroalimentarlos. ¿Ya? Entonces, como les menciono, no tenemos todavía una, un cronograma, por así decirlo, colegas, pero de todas maneras, ni bien nos llegue, esto lo vamos a compartir también con ustedes. ¿Ya? Primero, profesora Ruth Miriam y después, profesor Jimmy Boyerman. Adelante, profe. Licenciado, buenos Buenos días. días. Colegas, buenos días. Son muchas interrogantes, pero Ya. voy a resumir en algo. Sí, yo ya tengo aquí las preguntas. Por ejemplo, la correlación que tuviese que haber del documento principal con el artículo. Ya usted está dando la pauta de lo que uno puede elegir. Entonces, ya estaría de más entonces mi pregunta porque mi interrogante resultaba ser ambigua con la bibliografía de la primera parte del documento global y del artículo. Van a existir autores que tal vez se repitan. Sí, 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 no hay problema. Entonces yo voy a determinar tal vez no sé, tal vez también en un enlace, ¿no? En un link, Sí. introducir. Creo que no se va a complicar en ese caso. No, no, no. Si fuese así, Licen, igual va a tener que tener esa separación de páginas. Se va a cortar la página para el artículo y el siguiente va a tener que ser correlativo al documento principal. Igual se va a cortar, Lice, ¿no es cierto? Sí, El sí, sí. artículo va a ir separado con un link y seguramente la otra parte vamos a tener que seguir nomás y correlativo a la página 5. Esa era mi pregunta. No está tan complicado, pero ya con la opción que dio, entonces ya estuviese respondiendo. Yo voy a ir sobre todo al artículo, Licen, cuando Ya. tenemos, y usted ha ido acá al protocolo, al contenido del artículo. Hemos estado hasta ahora avanzando según nuestro propio criterio, creo. Hemos hecho y usted lo ha revisado. Pero ahora es momento oportuno porque ya creo que no nos vamos a encontrar más, o no sé si va a haber todavía algún encuentro, no sé, por eso yo voy a aprovechar esta oportunidad. En el desarrollo del artículo, yendo al protocolo, porque no se tiene en la estructura básica, no se tiene estas partes, son 4. Reflexión crítica de la realidad, dice, ¿no? En esta reflexión crítica de la realidad, dicen, vendría a ser en sí el panorama que hemos tenido del por qué hemos llegado a plantear la propuesta. ¿No es cierto? Esa era nuestra realidad inicial. Entonces nosotros hemos hecho un análisis intra, inter y demás. Entonces yo creo que de manera breve, ya sin especificar esos aspectos, vamos a tener que hablar de esa realidad de inicio, ¿no? Y que posteriormente vamos a puntualizar cuál ha sido ese aspecto que nos ha dado lugar a plantear la propuesta. Pienso así en la reflexión crítica de la realidad, porque dice eso, ¿no? De la realidad, cómo estábamos. Porque la realidad no va a ser después de haber implementado, ese ya es otro panorama.
En cuanto a la situación problemática, usted bien lo señalaba, casi va a ser una copia fiel de lo que se tiene, con una pequeña redacción será para introducirse a este acápite. Eso ya no hay problema. En la propuesta de transformación es mi pregunta. ¿Ya? Acá, A ver, cuando dígame. lo planteamos como propuesta a través de actividades, Licen, algunos hemos señalado objetivo más la descripción. Acá, sobre la propuesta acá en el artículo ya creo que ya no irían los objetivos, Licen, porque es muy ampuloso. Y Claro. acá viene la pregunta, ¿de cuántas páginas va a constar el desarrollo? Por ejemplo, el protocolo dice 10, 10 ya a del 15. artículo nomás. Entonces tenemos que distribuir entre la primera, que sería la reflexión, la segunda, situación problemática, y esta. Más o menos yo calculé que vamos a tener por lo menos 7 páginas, Licen, que abarcar esta parte de la propuesta de transformación. Es así, Licen, y por favor, esa aclaración de qué Mm, es lo que se va a consignar, o será un resumen breve por actividad que hemos planteado. en la tercera ¿No es parte me cierto? dice, ¿no? Sí, Ya, propuesta en de la propuesta de transformación. transformación, colegas, como menciona, en sí el artículo total, colegas, es como una síntesis o un análisis o tal vez la presentación de los momentos que hemos ido desarrollando, ¿ya? Eso tienen que tomar muy en cuenta. Este artículo es simplemente para demostrar y obviamente para aclarar algunos aspectos que ya hemos ido trabajando en los momentos. En la propuesta de transformación, colegas, obviamente copiar y pegar no es el sentido, ¿no?, que tenemos que tener en el artículo, sino también podemos colocar, por ejemplo, lo que es el tema de la actividad, el sentido que ha tenido su actividad, ¿no? Por ejemplo, describir cómo han ido trabajando en cada una de las actividades, ¿no? Y cuáles han sido obviamente los resultados, cuáles han sido los descubrimientos que han tenido al implementar esa actividad, ¿ya? Eso es más o menos lo que tenemos que desarrollar en la propuesta de transformación. Ahora, como les decía hace un momento, pueden describir estas actividades de forma global, al final, ¿no? O encontrar también categorías. Aquí es la situación, colegas, de que puedan implementar también los subtítulos. Lo que en muchos casos se les ha pedido que no incluyan, ¿no? En algunos momentos colocaban, ¿no?, mi reflexión o la implementación de, no sé, de herramientas y demás. Esos aspectos ahora sí pueden trabajarlo en el artículo, ¿no? Como bien saben, el artículo tiene la intención de transmitir lo que ustedes ya han analizado, han reflexionado. Entonces, dentro de la propuesta, profe, lo que pueden hacer es eso, Sí, ¿no? Trabajar lo que es el tema de seleccionar la información puntual, ¿no? Describir un poco dicen, lo que es dicen. la actividad. Sí, Ya. sí. A ver, En la propuesta de transformación está claro, vamos a describir la actividad de otra exacto. manera, desde el punto de vista de resultados. Es ¿Ya? así. Sí, 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 sí. Eso es la Y lo que intención. usted dice, Licen, lo que usted dice sobre las categorías, estaría entrando acá en la reflexión dialógica. Sí, ¿Por aquí. qué? Porque si hasta ahora nos damos cuenta, poco hemos citado autores, poco diálogo ha habido, casi nada, porque Claro. no ameritaba el protocolo mismo. Pero donde amerita, y viendo cualquier tipo de artículos de investigadores en general, el diálogo con autores vendría a ser en la reflexión dialógica conceptual. Bueno, a partir de las categorías que uno identifica. Por ejemplo, lo que usted decía, ¿no? No voy a coincidir exactamente, pero decía algo de la eh, herramientas virtuales en la producción, creo que decía, ¿no? Cómo Sí. contribuyen las herramientas virtuales en la producción de conocimientos, algo por ahí. Entonces, ¿qué dice tal autor acerca de lo virtual en relación a la producción de conocimientos? Entonces, acá sería justamente lo que usted dice, que en algunos casos ha indicado, ha pedido que lleven o que esperen, ¿no?, para otro punto. Es aquí, es aquí, es aquí, licenciado, en la reflexión dialógica, Sí. porque yo ya lo A estaba ver, realizando de hay esa que, manera. hay que Por, diferenciar una cuestión, colegas, de encontrar subtítulos y lo que es encontrar categorías. Subtítulos es más o menos para ordenar las ideas, ¿no, colegas? Son simplemente ya, guías. Una categoría, colegas, es algo relevante,
es algo que ha repercutido y ha sido muy central para el desarrollo del trabajo. Entonces, una categoría, colegas, es la identificación de eso, de la recurrencia, de la importancia que ha tenido eso, ¿no? Por ejemplo, decíamos, una categoría no puede ser simplemente actividad, bueno, no sé, herramientas tecnológicas, ¿no? Una categoría tendrá que ser algo recurrente dentro de todo su trabajo, ¿no? Entonces, aquí es justamente como dice la colega, es donde nosotros podemos utilizar autores, podemos utilizar tal vez algunos aspectos resaltantes que ha tenido nuestra experiencia, ¿ya? Entonces aquí creo que todos nosotros hemos realizado lo que es, por ejemplo, en el Profocom o tal vez en el diseño metodológico de nuestros trabajos, hemos aprendido a realizar lo que es el tema de las categorías, ¿no? Entonces aquí sí es como menciona, encontrar tal vez esos elementos recurrentes, esas situaciones que han llegado a transformar nuestra experiencia, ¿ya? Entonces aquí, colegas, podemos utilizar, como mencionamos, ya sea autores, textos, artículos, y bueno, hay que ver también que estos tienen que ser correctamente citados, ¿ya? Aprovechando ese sentido, colegas, lamentablemente se ha encontrado en muchos trabajos que han tenido demasiada, exagerada ayuda de la inteligencia artificial y se la ha detectado, y también como lo que es la similitud, ¿no? Con trabajos que están en el Internet, ¿no? Entonces siempre la sugerencia es que cuando trabajemos con autores, trabajemos con citas, la hagamos de una buena manera porque ya hemos tenido trabajos que tienen un 25% de similitud, ¿no? Entonces aquí el Turnitin automáticamente cuando ustedes suben su trabajo, automáticamente lo detecta, ¿no? Y ustedes pueden ver en la parte de la presentación, aparece un pequeño logotipo, ¿ya? Y un porcentaje. Entonces tenemos que cuidar que ese porcentaje no suba, ¿ya? Entonces, evidentemente es eso, colegas. El artículo está compuesto por los 4 momentos y en el último espacio es justamente eso, encontrar las categorías, las partes relevantes de todo el trabajo y en el que vamos a presentar obviamente tal vez la relación con los autores, como decíamos. ¿Ya? Dicen, Sí, sí, adelante. dicen, y vuelvo ahora con esto de la reflexión dialógica conceptual del desarrollo del artículo, vuelvo al Ya, cuarto momento, al punto 1, sí, donde inicia con el título de redacción y difusión del PAP y el acápite 1 señala análisis y reflexión conceptual de los resultados obtenidos. Ya sí, en alguna oportunidad, cuando le consulté, dijo, este va a ser similar al punto que acabamos de analizar. Entonces, dicen, cuando estamos hablando de la categorización, ya, ya, a ver, en esta parte del cuarto momento, en el acápite 1, acá se inicia la categorización. sí, Categorizamos el título de la actividad que hemos dado, la categorizamos con esa relevancia que tiene que tener de categoría, y esa categoría, dicen, yo, en mi caso, por ejemplo, estoy llevando la categoría nomás al desarrollo de la reflexión del cuarto punto, dialógica conceptual del artículo. ¿Para qué? Para que en esa relevancia yo pueda trabajar con los autores que de verdad tienen investigaciones al respecto. Entonces, por algo nos han hecho hacer seguramente esta parte del punto 1 del cuarto momento, cuando señala análisis y reflexión, de igual forma conceptual, señor. Entonces, tiene relación, dicen, con sí, esto, con el último capítulo, perdón, con el último acápite del del artículo. desarrollo. Esto le digo, dicen, porque Sí, a veces no vamos a poder concertar tal vez un encuentro, y bueno, es bueno aclarar para ya en general inclusive, porque acá ya hace rato habló usted de categoría, acá, en el punto 1. Entonces, ¿de qué sirve eso? ¿Para qué nos sirve? Para llevar a esta parte. Ahí vamos a categorizar, sí, 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 inclusive y a citar autores, porque dice conceptual también, dice. conceptual. Entonces, dice análisis y reflexión conceptual. ¿Cuándo reflexionó? Cuando a partir del diálogo con autor, del diálogo con algún actor educativo, yo reflexiono y bueno, ya tengo ahí. Y casi en otro sentido de redacción, yo voy a venir acá y voy a llevar ese acápite, acá dicen, por eso sería mejor que vaya separado o en link,
el Sí, documento y no escrito acá mismo, porque va a aparecer con el Turnitin, va a aparecer autoplagio inclusive, y no es así, dice. Por algo nos hacen hacer aquí arriba y casi lo mismo vamos a utilizar cuando hemos sacado, por ejemplo, productos. Los productos se van repitiendo en algunos acates. claro. Ya, Tal vez por eso el Turnitin no está reconociendo o reconoce de otra manera, dicen, porque cuando opera el Turnitin, cuando reconoce repetidas palabras, reconoce autores, términos de algunos autores, investigadores, pero en este caso nosotros mismos podemos estar cometiendo autoplagio. Eso también tendrían que tomar en cuenta, Licen. ya. En ese caso, profe, le claro, el Turnitin no puede detectar documentos que no han sido subidos a los sistemas, ¿ya? Por ejemplo, su trabajo obviamente tiene que ser inédito. Imagino que muchos de nosotros Exacto. estamos obviamente trabajando desde nuestra reflexión y obviamente bueno, nuestro Sí. conocimiento personal. Esos trabajos todavía no han sido subidos a los sistemas, ¿no? Entonces quiere decir que no puede haber un autoplagio, colegas, eso para una aclaración. Por ejemplo, si hemos hecho algún aspecto, un párrafo, y hemos utilizado ese mismo párrafo en la parte del artículo, colegas, no va a detectarlo, yo los garantizo. Entonces, lo que sí va a detectar, colegas, es cuando ustedes saquen un extracto, por ejemplo, del Google Académico, saquen un artículo Sí. de alguna revista, Cielo, etcétera, ¿no? Lo que ustedes manejen, cualquiera. De ahí sí, colegas, si ustedes hacen una copia y lo colocan como si hubiera sido su pensamiento, ahí sí obviamente va a haber una detección de similitud, ¿no? Similitud significa, colegas, que hay una identificación de palabras consecutivas relacionadas a lo que es un artículo que ya ha sido publicado, que es un artículo que está en las redes o demás, que es un artículo académico, ¿no? O también que ha sido sacado de Wikipedia, que ha sido sacado de algún otro sitio de ese tipo, ¿no? Entonces, colegas, eso va a ser la situación. Ahora, lo que pueden hacer, si tienen alguna susceptibilidad también, colegas, es la segunda opción que les he dado. Podemos colocar aquí un link, tal vez poder subirlo a la nube. La cuestión, colegas, es que se pueda acceder, ¿no? Cuidado que estemos colocando algo que no se puede. Como les decía, en el caso de la maestría, que es algo un poquito más exigente, colegas, se tenía que realizar 100 hojas, ¿no? 100 hojas de un texto formativo y no se podía colocar dentro de la misma estructura, pese a que el protocolo nos pedía. Pero entonces lo que se ha hecho y se ha dado también el visto bueno de que se pueda colocar un link, ¿no? En medio para que no haya esa situación como ahora estamos pasando, ¿no? Entonces lo pueden hacer de esa manera, colegas, ¿ya? Pero hasta el 4.1 vamos a respetar todo lo que menciona lo que es el protocolo y continuaríamos directamente con la difusión, que esto, colegas, todavía no tenemos que trabajar, ¿no? La difusión corresponde a lo que son los trabajos que la Universidad Pedagógica ya les va a mencionar. Va a ser también un proceso, ¿no? En primer lugar, lo que menciona es que tenemos que hacer una revisión entre pares. La revisión entre pares significa que nos agrupamos entre tal vez dos colegas que tengan la misma característica o el mismo nivel o tal vez la misma función y se comparten los trabajos, ¿no? Entonces el colega o la colega le hará una evaluación, ¿no? Entonces tendrá que ser algo virtual, tal vez por el tema de las distancias, pero ya la Universidad Pedagógica les va a dar también ese tipo de espacios de evaluación, tal vez por llamarlo, o también va a haber congresos educativos en los cuales ustedes puedan compartir esto. Pero en el 4.3, colegas, esto está todavía por definirse, ¿ya? Como les menciono, va a ser un espacio donde van a poder compartir sus experiencias, van a poder compartir sus conclusiones y también poder conocer la de otros colegas y poder replicar sus actividades, ¿no? Entonces, saben muy bien que de un contexto a otro hay mucha diferencia, pero también, colegas, existe la adaptabilidad de actividades, ¿no? Entonces, algo que le haya salido bien al colega, tal vez pueda aplicarlo en mi contexto educativo. Ese es el sentido más o menos del 4.3. ¿Ya? Entonces, en base a esto, colegas, no sé si hay alguna otra consulta. Profesor Boyerman. Sí, buenos días, licenciado, colega, buenos días. Mi consulta iba justamente a eso, ¿no? A las citas bibliográficas, en qué parte entraba, Ahí. para confirmar lo que acaban de explicar, de que en la reflexión dialógica conceptual es donde debería
más que todo ir a estas citas. Y la otra pregunta era con respecto a los anexos. ¿Ya? Los anexos que tengamos en el artículo se van a repetir en los anexos que son ya del trabajo grande, vamos a decir así. Exacto. Sí, mire, esa es la situación. Bueno, la sugerencia para que haya más orden sería que directamente lo pongamos al final, ¿no, colegas? ¿No? Entonces, en sí, yo lo más recomendable, colegas, es que lo podamos hacer en un documento aparte, ¿no? Y que podamos hacer lo que es la parte del, por ejemplo, colocar el link. Y obviamente los anexos que van a trabajar en el artículo van a ser los mismos que van a trabajar en el trabajo grande, por así decirlo, como lo ha llamado el colega. ¿No? Entonces van a ser los mismos porque no creo que tengamos dos experiencias distintas. Es el desarrollo, el anexo es el resultado de todo el trabajo grande que hemos tenido, pero que también va a ir incluido al artículo, ¿ya? Entonces, en todo caso, colegas, para que haya mayor claridad, para que haya mejor comprensión del artículo y como también del trabajo general, entonces, en lo posible, esto lo podemos hacer en un documento aparte, ¿ya? Cosa que los anexos del artículo estén, bueno, en otro documento y los anexos generales también estén en otro documento, ¿no? Para que no haya un exceso, porque imagino que tienen imágenes, tienen, quién sabe, links de videos o tal vez fotografías, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que ir aquí, en anexos, en cuadros, todo lo, todo lo que ustedes identifiquen como anexo, entonces tendremos que colocarlo aquí, ¿ya? Eh, Colega Boyerman, entonces podíamos realizarlo de esa manera, ¿ya? Obviamente en tema de anexos, y gracias por la aclaración, va a ser lo mismo. Entonces, la sugerencia es que lo hagamos en otro documento, ¿ya? Sí, gracias, licenciado. Ya. Tal vez alguien más, colegas, para que vayamos ya a revisar algún trabajo. Ay, no, este no es... Ya. ¿Algún colega que esté presente y desee que podamos revisar un trabajo? A ver, el día de ayer he terminado de enviar, me faltaban unos tres trabajos, ya hemos terminado de enviar todo. Y tenemos colegas que han pasado ya tres presentaciones. Ya lo han hecho de manera puntual. eh, pero quisiera que revisemos tal vez a ver alguno. A ver. Estos son los trabajos que hemos tenido que revisar. A ver, no sé si podemos revisar. A ver, la colega... ¿Dónde está? Sara Caterín o... A ver, no había otro por acá un ratito. María Eliana. A ver, vamos a buscar. Había un documento que estaba ya casi concluyendo. Ah, de la colega. A ver, ¿dónde está? Ruth, ¿podemos revisar, profe, su trabajo, por favor? ¿Qué no es? Ruth Miriam. Ya, Ya. está bien, ya. Sí, Ya hay dos Ruth, perdón. No me acuerdo dónde le he puesto. Un ratito, por favor, lo voy a buscar. y el estilo, pero es medio... Sí, sí, sí. Hay que analizar ¿no? eso también, colegas. Sí, la No forma hay de problema, redacción no hay problema. de cada maestro es muy distinta, ¿no? A ver, ¿dónde está? Justamente creo que lo revisé hace 2 días. A ver. Un momentito, voy a cambiar de mouse. Ya, ahora sí. Ya, muy bien. Entonces, a ver. La profe Cintia Hualpa, si no, a ver, después vamos a revisar a la profe Ruth. Ya, colegas, siempre es importante que tengamos
lo que hacemos la revisión, colegas, es los 3 momentos que ustedes me han revisado, ¿no? Si ha habido una evolución del momento 1, bueno, de la revisión 1 a la revisión 2 y lo que es a la revisión 3, ¿ya? Entonces, es importante eso, colegas, que ustedes vayan trabajando y revisando, ¿ya? A ver, no me acuerdo si estaba terminado. No, no, por favor. Ya, hay algunos colegas que se les ha colocado que me busquen o me puedan escribir a mi interno para que podamos hacer un trabajo individual. Y bueno, le contestamos eso a la profesora también. No va a ser la última ocasión que vamos a reunirnos, colegas. Lamentablemente hemos tenido un desfase, como les decía, en otros módulos. Y bueno, nos ha llegado en esta instancia, ¿no? Pero mi persona está comprometiéndose a realizar otra sesión más si es necesaria para que podamos hacer alguna aclaración más o tal vez una guía más, ¿ya? Entonces, nos ha tocado ese espacio de tutoría y bueno, hay que afrontarla, ¿no? Entonces, de alguna manera vamos a continuar haciendo algunas retroalimentaciones individuales, ¿ya? Entonces, lo importante es que podamos coordinar. Les decía, hoy en la tarde podemos, tal vez con algunos, de 5 a 7 voy a tener un pequeño espacio. Ahí podemos programar tal vez una reunión individual. Y el día viernes también, ¿ya? Por la tarde, ese mismo horario, los que deseen hacer una retroalimentación individual, ¿ya? A ver, vamos a buscar de la profe, porque ya estaba casi terminado de la profe. A ver, no me acuerdo dónde está. Se me ha último. Patricio, María, Jimmy. A ver, del colega Jimmy vamos a revisar, por favor. Ya. Muy bien. Bueno, colegas, en todo espacio, al hablar de un momento intrapersonal, algunos errores que estamos cometiendo y tal vez algunos ajustes que podemos realizar de forma muy general, ¿no? Es, por ejemplo, dar a conocer, en primer lugar, presentar a ustedes su especialidad, tal vez un poco del espacio donde se va a desarrollar la experiencia, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos han entrado directamente a explicar las problemáticas y recién en el momento 3 nos hemos enterado de cuál era su especialidad, en qué nivel o con qué niños o con qué personas trabajaba, ¿no? En algún caso es importante tal vez que para el lector, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esto lo van a leer maestros, maestras, ¿no? De diferentes contextos. Entonces, es importante, ¿no? Identificar un poco las características de su especialidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya nos está contextualizando brevemente, ¿no? Lo que es el tema de su especialidad, comunicación en lenguaje, ya nos da una idea, ¿no? De qué se va a tratar en un contexto también educativo, que es un colegio de la región de Chaco tarijeño. Entonces, aquí nos habla, ¿no? Un poco de su experiencia, de su formación, del choque cultural que ha tenido, la adaptación que ha tenido que desarrollar como maestro. Y bueno, cuando desarrollamos esa forma de explicar, colegas, creo que también se hace vivencial, ¿no? Entonces, esa es la idea. Lamentablemente, no sé si es que ha sido mi persona, es muy, tal vez, en ese sentido, eh, perceptible. Se está utilizando mucho la inteligencia artificial, colegas, ¿ya? Existen algunos elementos que nosotros los redactamos de una manera, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de nuestra experiencia, podemos hablar con un sentimiento, ¿no? Ya sea de cariño, ya sea con un sentido no sé, de añoranza, no sé, de algo. Pero cuando explicamos así de manera muy fría, ya se nota que han utilizado inteligencia artificial, ¿no? No es por nada, colegas, pero sí se detecta también lo que son algunos elementos cuando se utiliza mucho, excesivamente la inteligencia artificial. No estamos diciendo que no la implementen, ¿no? Pero sí tengan mucho cuidado al momento de hacer una copia y pega, ¿ya? Se han descubierto trabajos que estaban excesivamente apoyados por la inteligencia artificial, ¿ya? Eh, Obviamente aquí, colegas, es importante redactar, es decir, explicar o contar lo que sucede en su experiencia, ¿no? Entonces,
En este caso, el colega Miren habla, por ejemplo, de usos limitados de recursos innovadores, habla de su experiencia, ¿no? La insuficiencia adaptación de metodologías, la diversidad cultural que hemos tenido, entonces puede hablar de eso, ¿no? Que los estudiantes en algún momento de las clases no prestaban atención porque les faltaba motivación, entonces me di cuenta que debo trabajar más con algunos grupos y de alguna manera implementar actividades motivadoras o que sean activas o tal vez trabajar con herramientas tecnológicas porque los niños o los jóvenes tienen acceso a los celulares. Esa es la forma un poquito de redactar. Lo intrapersonal, colegas, es ese aspecto, ¿no? Donde nosotros abarcamos nuestra forma de ser como maestros, ¿no? Entonces, eso es lo que en muchas ocasiones se les ha corregido a varios colegas, ¿ya? Bueno, esto no es necesario, ¿no? Por ejemplo, el colega ha colocado ya un subtítulo, ¿no? Una reflexión sobre mi trayectoria. No es necesario, pero sí lo pueden colocar. Por ejemplo, podemos ya colocarlo como un inicio, como una parte inicial de un párrafo, ¿no? Haciendo una reflexión sobre mi trayectoria docente, coma, podemos colocar, al iniciar mi labor docente en Yacuiba, enfrenté una serie de retos derivados de la brecha cultural. Miren, ese tipo de redacción es otra forma, ¿no? Como decía la colega hace un momento, uno y otro va a tener diferentes formas de redactar. Tal vez otro mucho más formal, mucho más académico, otros más, tal vez, personal, en ese sentido, ¿no? Los tipos de redacción, colegas, como les decía, este trabajo tiene una cierta libertad en ese sentido, ¿ya? Pero no tenemos que llegar al extremo de quitarle lo que es el tema de los sentimientos y percepciones personales que tenemos en este acápite o en esta parte del trabajo, ¿ya? Bueno, aquí habla de sus primeros años, ¿no? Aquí la falta de interés. Creo que eso es lo más importante, colegas, y creo que muchos de nosotros tenemos que reforzar este momento uno, porque en base a esto, colegas, ustedes van a poder identificar las problemáticas para el momento 2, ¿ya? Por eso les decía, en todo momento esto es un proceso, es una forma de que todo lo que vayamos trabajando, vayamos analizando, va a desencadenar o va a llegar a un punto donde tenemos que plantear la solución, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a dar lectura un poquito para que ustedes también puedan ver. Además, con el tiempo aprendí a valorar, respetar la riqueza cultural de la comunidad. Nos damos cuenta un poco la situación, cómo les explica y demás, ¿no? Al revisar detalles de mi experiencia docente, consultados las debilidades, bueno, todo eso es una forma de redacción, que puede haber bastantes. En lo interpersonal, ya que al colega le hablábamos, ¿no? Le hemos corregido un poquito también en ese sentido con sus otras revisiones, que también pueda hacer notar, ¿no? A veces, colegas, lo que estamos cometiendo el error en el análisis interpersonal es que nuevamente nos ponemos nosotros, ¿no? Como decía tal vez algún autor, es cambiarse la piel, decía, ¿no? Un autor, cambiar la piel, ponernos en el zapato del otro, ¿no? Entonces, ese es el aspecto interpersonal, es decir, hacer hablar al otro actor, a la otra persona, a la otra parte del problema, que en este caso serían maestros, colegas, podrían ser estudiantes, directamente los estudiantes, comunidad educativa, quién sabe, padres de familia. Si por ejemplo aquí estábamos hablando de motivación, ¿no, colegas? En esta parte, en la intrapersonal, la motivación nace también del hogar, ¿no, colegas? Entonces aquí nos podrán decir, los mismos estudiantes son los que tienen problemas personales o tienen problemas con la familia, que les puede causar y puede afectar la motivación. Entonces en la parte interpersonal es lo que tenemos que destacar, ¿no? Aquí, a ver, vamos a ver un poco. Puede ser de dos tipos de redacción. Una redacción donde podamos citar lo que dice el padre. Si hemos podido tener tal vez una reunión o una entrevista, podemos colocar el representante o el presidente de la Junta, señor JN, menciona, ¿no? Y abrimos comillas. Alguna vez hemos redactado eso en diseños metodológicos, ¿no? Menciona, en mi casa no puedo apoyar a mi hijo debido a que trabajo en la chacra. Y de la chacra salgo muy tarde y lamentablemente mi hijo ya lo encuentro durmiendo. Entonces no puedo tener un diálogo. Cierran comillas.
Entonces ustedes pueden hacer el análisis ahí, ¿no? Es decir, debido a esto, muchos de los estudiantes no tienen el seguimiento adecuado o tienen tal vez una desmotivación y bueno, o se dedican a trabajar, ¿no? Ahí es, colegas, una forma de redacción. Cuando citamos la palabra del padre, lo estoy hablando en lo interpersonal. Y la otra forma de redacción es, vamos a ver el ejemplo cómo lo ha redactado el profe Boyerman. Dice aquí, con respecto a las opiniones de los padres de familia, miren, ya está haciendo un análisis global, ¿no? Casi el 100% de ellos reconocen la importancia de mejorar las competencias lingüísticas de sus hijos. Miren, estamos como queriendo hacer notar qué es lo que el padre o ese actor educativo está tomando como problemática o como situaciones problemáticas. ¿Ya? Entonces aquí habla que, miren, los papás están conscientes de que tienen debilidades en competencias lingüísticas. Entonces está mencionando que también es un problema identificado por esos actores. ¿Ya? Aquí coloca también entrevistas, talleres participativos. Los padres reconocen que las redes sociales han sustituido en gran medida el tiempo dedicado a la lectura. ¿Ve? Entonces es otra forma de redactar también, colegas. ¿Ya? Puede ser, pero siempre tomando al otro actor, ¿no? Entonces aquí es una especie de redacción que podemos tomar. Como les digo, hay varias que podemos tomar como ejemplificaciones. Aquí habla de reuniones pedagógicas. ¿Y quiénes hacen reuniones pedagógicas? Generalmente lo hacemos entre docentes, ¿no? Para compartir experiencias, para compartir, quién sabe, problemas recurrentes. Porque si hay problemas en lenguaje, puede ser que haya problemas también en matemáticas, en sociales, en religión, ¿no? Y eso también nos da una idea global, ¿no? No creo que un estudiante cambie totalmente de un área de sociales a un área de cosmovisión, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que ver también si son recurrentes en otros aspectos o solamente estar haciendo nuestra especialidad. Eso también hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Entonces todo eso nos va a dar lugar, colegas, a hacer un análisis, ¿no? Aquí hay una validación comunitaria, como le decía, no es necesario colocarla, pero sí, si desea mantenerlo también se puede realizar. Ahora, análisis situacional, colegas, muchos de nosotros estamos cayendo en describir las reseñas históricas, estamos viendo los muebles, estamos viendo cuántos maestros hay, cosa que puede incorporarse aquí si es que repercute, colegas, o si tiene relación o es un factor de riesgo que genera esas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando aquí de herramientas tecnológicas, por ejemplo, o motivación, aquí si hablo de, no sé, existen 300 bancos, si está directamente relacionado, ¿no? Si los bancos afectan la motivación, puede ser también, pero si no tienen ningún tipo de relación, colegas, no es necesario colocarlo aquí, ¿ya? Tienen que ser elementos, por ejemplo, culturales, psicosociales, ¿no? Por ejemplo, el tema del trabajo, como decíamos. Los padres trabajan 12 horas al día en las chacras, ¿no? Y por ese motivo o hay una decadencia en cuanto a decadencia económica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿eso afectará a motivación? Afecta. Entonces, eso podrá ser tomado en cuenta, colegas, ¿ya? Eso para una aclaración general. Bueno, aquí el colega ha hablado, por ejemplo, de... Aquí no le he hecho ninguna sugerencia porque ya me parece que está correcto, lleva el sentido. En la primera parte, el colega, pequeños detalles que tienen que mejorar, ¿ya? En el segundo momento, colegas, en la identificación de problemas en base a la narrativa del primer momento. Como dice, es en base al primer momento. Entonces aquí el colega, lo que pueden hacer, colegas, dos formas también. Podemos hacer un desarrollo global, como también puntualizar. Aquí lo ha desarrollado con puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí ha hablado ya, ha hecho una breve introducción. Por ejemplo, habla de lo que es la comprensión lectora. Habla de lo que son las reglas ortográficas, que es algo muy importante en lenguaje. Obviamente, si respetamos la lectura con puntos, comas, una lectura correcta, también vamos a mejorar lo que es la comprensión lectora, es algo correlativo, ¿no? Entonces, ya está hablando de eso, ¿no? Entonces, cada uno desde su especialidad, colegas, tiene que saber explicarlo, ¿no? Aquí no tengan temor de profundizar sus conocimientos para explicar las problemáticas que han encontrado, ¿no? Entonces, eso también tenemos que destacar.
Aquí habla, por ejemplo, la utilización constante de las redes sociales, ya que los estudiantes se acostumbraron a un lenguaje con mensaje abreviado, emoticones, ¿no? Creo que es algo muy importante tomar en cuenta. Y ya estamos viendo, colegas, cuáles son las problemáticas, ¿no? Que el mal uso de redes sociales o el uso excesivo de redes sociales obviamente repercute en qué? En el lenguaje, en el uso del lenguaje, ya sea escrito o, bueno, en este caso el escrito, ¿no? El lenguaje escrito, que obviamente también afecta lo que es la comprensión lectora. Muy bien, entonces acá habla del contexto cultural. Miren, ya está identificando todos esos elementos, colegas, que está hablando el colega. Ha hablado en este espacio, en el intra, en el inter y en el situacional. ¿Ya? Entonces, eso es un detalle que quiero que tomen muy en cuenta algunos trabajos. Aquí están hablando de herramientas, algunos, en el primer momento, herramientas digitales, por ejemplo, y aquí me hablan de violencia, ¿no? Entonces, no está viendo ese tipo de consecución o proceso. Entonces, colegas, eso tomen muy en cuenta, se les ha hecho a algunos la observación. Si hablamos en este caso de, no sé, de redes sociales, aquí también tendremos que hablar de redes sociales, colegas, ¿ya? Entonces, ese es un aspecto que también hay que tomar muy en cuenta. Ahora, una vez que hemos identificado varias problemáticas, hemos de identificar dentro de, aquí habla del contexto, habla de la unidad educativa, que faltan herramientas, ¿no? Herramientas tecnológicas. Aquí ya hacemos una priorización del problema, ¿ya? Cuando hablamos de priorización, colegas, estamos viendo, seleccionando uno de ellos que nos parece, en primer lugar, más relevante. Eso hay que tomar muy en cuenta, que sea importante, que sea destacado, que sea algo que ha llamado la atención. Tiene que ser factible, ¿no? Es decir, que un problema tiene que ser solucionable, que puede ser abordado desde nuestra labor docente. En muchos casos priorizaban un problema que va más con el sentido de autoridades o de gestores educativos, cosa que dentro de su relato eran maestros de nivel primario, inicial o secundario. Entonces, ¿qué podemos hacer desde nuestro rol? Eso es lo factible, colegas. Y obviamente lo relevante, como decíamos, tiene que ser importante, tiene que ir a cambiar una situación, ¿ya? Aquí tal vez el colega podría complementar un poquito más, pero aquí lo ha hecho también, ¿no? En este caso, el planteamiento del problema, debemos profundizar ese problema, ¿no? Si nosotros hemos escogido lo que es el tema de, a ver, las redes sociales, podemos aquí destacar, ¿no? Profundizar un poco más. ¿Cómo utilizan? ¿Quién sabe qué redes sociales utilizan? El WhatsApp, ¿no? O tal vez hay una recurrencia de Instagram. ¿Quién sabe han creado un grupo de Instagram donde están compartiendo cosas que no corresponden a la parte educativa? No sé. Entonces tenemos que, obviamente, profundizar un poco más en cuanto a esa problemática. Y la pregunta problematizadora, en este caso el profe, eh, ha hecho una pregunta bien planteada. ¿Ya? ¿Cómo afecta el uso indiscriminado de redes sociales, la falta de recursos tecnológicos y las barreras culturales en el desarrollo de competencias de comprensión lectora y producción escrita en los estudiantes del tercer y cuarto año del nivel secundario? Está correcto, muy bien planteado. Lo que pasa es que, profe, le menciono en este caso, parece una investigación o un trabajo más exploratorio. ¿Ya? En su caso sería mejor que sea algo de intervención. Aquí podría colocar, ¿de qué manera, a ver, por ejemplo, de qué manera podemos trabajar un adecuado uso de redes sociales para la implementación de habilidades o competencias de comprensión lectora, podría ser, ¿no? Ahí le da más un sentido de aplicación, de acción, de intervención, como decíamos, ¿ya? Entonces, es importante, colegas, que vean el sentido también de su trabajo, ¿no? En este caso, el profe sería más de intervención, obviamente, ¿no? De cómo va a afectar algo que va a implementar, ¿no ve? Entonces, eso también es una sugerencia que le podemos hacer. Y bueno, aquí está colocando todos los elementos que decíamos. Tiene que tener el contexto, en este caso la unidad educativa Coronel Miguel Estensoro, y el tiempo, ¿no? Durante la gestión 2024, ¿ya? Entonces, eso también lo vamos a tomar en cuenta. En la justificación, colegas, a muchos de ustedes se les ha colocado, por ejemplo, aquí podemos incluir en la justificación, aprovechar ese espacio, colegas,
para relacionar con el sentido del diplomado. ¿Ya? Decíamos que no podemos nosotros inventarnos que estamos en educación superior, ¿ya? Pero sí lo que podemos hacer es relacionar con lo que hemos aprendido durante el diplomado, ¿ya? Quién sabe tomar los elementos del módulo 1, del 2, del 3, del 4, del 5, que recientemente hemos terminado. Entonces, utilizar aquí, intentar relacionar con lo que se ha abordado en el diplomado dentro de la justificación, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un espacio donde podemos trabajar, ¿no? Tal vez es relacionado con lo que es el tipo de evaluación, quién sabe, con el uso de estrategias metodológicas que se han implementado, no sé, en base a, a herramientas educativas, ¿no? Materiales innovadores. ¿Ya? Entonces, aquí, colegas, hay que buscarle. Y sobre todo el espacio de la justificación tenemos que colocar, ¿no? Por ejemplo, a ver, en base a lo que se trabajó en neurodidáctica o neurociencia, eh, pudimos identificar que la motivación es un elemento importante y a través de las redes sociales, que ahora es un elemento de la vida cotidiana, se nos presenta como una oportunidad de mejorar las capacidades de lenguaje escrito. No sé, me estoy inventando, ¿no? Pero más o menos, colegas, ese es el sentido que tenemos que dar. ¿Ya? Aquí aprovechemos la justificación para proponer eso, ¿no? Entonces, en algún momento de su trabajo tenemos que relacionar, y eso nos va a exigir, ¿no? La presentación de este trabajo nos va a exigir que hagamos un relacionamiento con el sentido del módulo, ¿ya? Bueno, a ver, ya entrando al tercer momento, aquí el colega ya ha planteado, ¿no? Miren, la situación problemática. A ver, quiero que tomen mucha atención, por favor, este ejemplo del profe, que lo ha realizado de manera correcta. Situación problemática, por ejemplo. Miren, habla del problema en sí, ¿no? Habla de los detalles, de los factores, de los fenómenos que ha podido identificar como problemas. En la unidad educativa, a ver, ya, los estudiantes se enfrentan dificultades significativas en el desarrollo de competencias lingüísticas. Miren, está hablando lo mismo que ha hablado líneas arriba, particularmente en la comprensión lectora o la producción escrita. Estas dificultades se ven agravadas por el uso indiscriminado de las redes sociales. Miren, es una síntesis de lo que ha identificado como problemática, que fomenta formas de comunicación simplificadas y desestructuradas, así como la falta de recursos tecnológicos, las barreras culturales, la predominancia del quechua en el contexto territorial de Chaco. Miren, listo. Nos ha dado a conocer, disculpen que lo mencione así, nos ha dado a conocer de forma breve, sucinta, lo que se va a abordar, la problemática. En el supuesto problemático, colegas, como dice su nombre, es un supuesto, es algo imaginativo, ¿ya? Entonces, aquí se puede redactar de esta manera. Si se implementan estrategias pedagógicas innovadoras que integren tecnología, redes sociales y contenidos culturales contextualizados, se podrán mejorar significativamente las competencias lingüísticas de los estudiantes. Miren, ya está más o menos haciendo una especie de imaginación, de planteamiento, perdón, imaginativo, de qué puede lograr con esa problemática, obviamente, ¿no? Estás ya relacionando que las estrategias pedagógicas innovadoras, la tecnología, pueda generar las competencias lingüísticas de los estudiantes, ¿ya? Es una manera, un ejemplo más o menos, colegas, de cómo podemos plantear este punto. Si tal vez no lo hemos encontrado, la diferencia entre situación y supuesto, ¿ya? El supuesto, como dice su nombre de calco, es algo imaginativo, es más o menos como de qué manera vamos a trabajar esta problemática, ¿ya? El objetivo general, colegas, tiene que ser breve también. Algunos lo han hecho un objetivo bastante ampuloso, con 6 líneas incluso. Entonces, simplemente podemos colocar fortalecer, ¿no? Es un verbo que podemos utilizar, las competencias lingüísticas de los estudiantes mediante el uso de estrategias pedagógicas innovadoras, ¿ya? Y los específicos, colegas, recordemos que cada uno de estos son pequeñas actividades o pequeños elementos que van a ayudar a llegar a concretizar o lograr el objetivo general, ¿ya? A ver, vamos a hacer una revisión. Diseñar e implementar actividades pedagógicas que integren tecnología y recursos. Está bien, ¿no? Es obviamente cuando nosotros diseñemos e implementemos, va a ayudar a esas competencias lingüísticas, ¿no? Está relacionado. Desarrollar espacios virtuales y presenciales que motiven a los estudiantes.
promover el uso consciente educativo de las redes sociales. Estos 3 objetivos, que tal vez podría haber un hito más, pero me parece suficiente, están estos 3 relacionados o es como desglosados del objetivo general, ¿no? Eso tiene que ser el aspecto que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, las actividades transformadoras, aquí, por ejemplo, es un detalle, ¿no? Es más o menos como describir qué se va a trabajar, de qué forma se va a trabajar, ¿ya? Entonces aquí lo pueden caracterizar, lo pueden detallar, estos aspectos, ¿no? Aquí, por ejemplo, habla de podcasts, blogs, talleres de redacción creativa, ¿no? Y bueno, yo le sugería algunas cosas más, ¿no? Estrategias de redacción con IA, por ejemplo, ¿no? Ya que estamos hablando de, si es que existe, ¿no? El caso. Son sugerencias que ustedes pueden tomarlas como no. Por ejemplo, me parece muy interesante si hablando de tecnología, algo que les va a favorecer mucho a los estudiantes en sus futuras carreras que tal vez estudien, lo que son ahora el uso de procesadores de citas APA 7, ¿no? Que por ejemplo ahora existen, ¿no? Diferentes procesadores que nos ayudan a lo que es hacer una correcta redacción de citas, cómo citar un video, cómo citar una entrevista, cómo citar un texto, un artículo, ¿no? Entonces, es una sugerencia, ¿no? Y bueno, creo que tiene mucha potencialidad también, profe, en el de integrarse con otras áreas, ¿no? Por ejemplo, decíamos en un espacio, el lenguaje, el área del lenguaje, prácticamente se relaciona con todas las áreas. En todo momento nos comunicamos mediante el lenguaje escrito, el lenguaje oral, eh, no verbal también, ¿no? Entonces, diferentes tipos de lenguaje. Y aunque sea matemáticas, aunque sea sociales, siempre estamos utilizando lenguaje. Entonces, tal vez podríamos integrarnos aquí, ¿no? Con algunas áreas. Entonces, también tiene mucho potencial su trabajo. Sus actividades son correctas, se puede ajustar, podría desarrollar mayor impacto, ¿no? Tal vez buscar que exista en sus actividades un poco de mayor relevancia, mayor impacto, ¿no? A ese contexto, aprovechar esto. Bueno, aquí está el cuadro. Y bueno, aquí lo ha puesto como evaluación y seguimiento, ¿no? Esto es ya más o menos como el impacto esperado. Ya, aquí tendríamos que hacer la descripción, ¿no? Si ha utilizado, por ejemplo, para recabar lo que son los datos o recoger la información, podemos recabar lo que es diarios de campo, entrevistas, círculos de reflexión, ¿no? Todo lo que ustedes les permita analizar. Ahora, justamente en el caso vamos a revisar de la profesora, aquí falta un poquito más de desarrollo, ¿no, colega Boyerman? Entonces, en base a eso, me parece que ya está avanzado esos elementos que le acabo de mencionar. Aquí faltaría ya la implementación, ¿no? De las actividades. Y bueno, no sé si hasta aquí tiene alguna consulta el colega o algún otro colega sobre lo que estamos revisando. A ver, vamos a revisar de la colega que ya ha tocado ese aspecto. A ver, no sé dónde lo he colocado a la colega. Ruth, a ver, ¿cuál es el nombre? Me han enviado últimamente muchos trabajos y se me ha mezclado al parecer. Ruth Miriam. Y aquí está. Ya. Bueno, a ver, vamos a revisar este trabajo y vamos a hacer un poco de comparación también, ¿ya? Miren, es otra forma de redacción, ¿ya? Aquí también tiene un aspecto muy personal. Aquí hay que también citar, colegas, hay una forma de citar también en APA 7, lo que es el tema de videos, como decíamos. Todo se cita actualmente, colegas, ¿ya? Sea material de internet o de otra fuente, entonces tenemos que saber citarlo también, ¿ya? Aquí también tenemos otro tipo de redacción, ¿ya? Eh, Aquí, por ejemplo, una de las sugerencias que se le hace a la profe es que pueda aprovechar y potenciar el diálogo que tiene. En este caso, ella es gestora, ¿no? Es directora de una unidad educativa, entonces generalmente hablamos con los maestros y podemos eso tal vez potenciarlo, ¿no?
para identificar posturas de encuentro en las problemáticas de fondo que describió. Hay problemáticas de fondo que ha descrito, que en este caso son, por ejemplo, que no se está desarrollando la comprensión, perdón, el análisis crítico, si no me acuerdo bien, lo que es en las actividades culturales, ¿ya? Pero para no alargarnos mucho, ya estamos con el tiempo cumplido, pero aquí lo que le mencionaba, ¿no? Tiene un espacio de profundizar su problemática identificada, eso es la justificación de la problemática, por ejemplo, ¿ya? Puede profundizar en la justificación con la explicación de este fenómeno y en esta justificación abordar la relación de la relevancia con el impacto que puede causar, ¿no? O sea, ella está promoviendo lo que son actividades culturales para la realización o mejora de lo que es la comprensión lectora, capacidades de análisis crítico, por ejemplo, ¿ya? Entonces, puede causar un impacto bastante grande, ¿no? Tanto en los maestros como también en los estudiantes, ¿no? Entonces, eso tal vez sería un poquito de ampliar. Y también ampliar lo que es el sentido del diplomado. Es decir, nos está faltando casi a todos lo que es enfocarlo, ¿no? ¿Cómo es que nos ha servido el diplomado para poder plantear este trabajo? Ya. Ahora, miren, quiero hacer un énfasis Dicen, aquí. Sí, sí, profe. dicen Sí, eso adelante. del impacto del diplomado, yo No, lo he tomado muy sentido. relevante. Estoy Adelante. relacionando con el TACFI que llevamos, creo que en el segundo módulo, el TACFI de las normales, por eso dice actividades de integración. Ah, ya, ya, ya. Sí, Entonces, he leído una parte ya del TAFI. tengo. TACFI, está, Sí. dicen. Pero si hay que llevar algo ahí, lo voy a llevar. Sí, llévelo alguito, profe, a lo que es el tema de la justificación, sobre El todo Nodo ahí. Lab estoy hablando. Sí, sí, Ya, sí, yo está. lo llevo Llévelo a también. algunos elementos, profe. Justamente Sí, aquí se habla, dentro de su trabajo está hablando del TAFI, por ejemplo, ¿no? Cómo está implementando, por ejemplo, esa estrategia del TAFI en el ámbito de educación regular, me parece muy interesante. Entonces, sí, hay elementos, profe, pero aquí sí tú también quisiéramos notarlo, en la justificación, ¿ya? está bien, dice, Ya. está bien. En el tercer momento, colegas, aquí justamente esto lo que quiero que abordemos también como un ejemplo. Aquí está hablando justamente, ¿no? Con los contenidos del TAFI, dice, ¿no? Sobre habilidades blandas. Miren, esto es muy importante. ¿Qué va a desarrollar? Obviamente es habilidades blandas, comprensión lectora, razonamiento lógico matemático. Miren, es algo muy interesante porque al hablar de aspectos culturales hablamos que tal vez solamente queremos desarrollar capacidades musicales, no sé, habilidades en la danza, ¿no? O en el canto, pero aquí se está implementando lo que son otros elementos que tal vez no lo tomábamos en cuenta, ¿no? Lo que son la comprensión lectora y el razonamiento lógico matemático, ¿no? Entonces creo que hay que buscar actividades, colegas, que puedan generar ese tipo de mejoras en el contexto educativo donde nos encontramos. Ya, a ver, ya yéndonos a analizar los aspectos de la colega. Elaboración de la propuesta transformadora. Es como una actividad, perdón, vamos a entrar al título. Acciones didácticas en espíritu del Festival de Integración. Hace un análisis, bueno, propone lo que es la situación problemática, así como lo ha hecho el colega, ¿no? Aquí está mencionando las artes de la música, el teatro, la danza, con la temática de la no violencia durante la preparación del Festival de Integración, ¿no? Está trabajando lo que es el Festival de Integración, ¿ya? El supuesto problemático, la carencia de las didácticas que integren el arte, la música, el teatro, la danza, aquí habla del contexto, repercute negativamente en el desarrollo de comprensión lectora. Ya. También es correcto, colegas. Entonces, me parece, a ver, ¿dónde están las actividades? Aquí está. Las actividades. Por ejemplo, aquí está hablando primero como su labor de la colega es la labor de gestora, de directora. Obviamente la planificación entra mucho, ¿no? Obviamente ustedes desde su ámbito de docentes también tienen que plantear en ese sentido, ¿ya? Habla de la planificación, aquí lo está colocando un objetivo, una descripción, ¿no? Aquí es importante describir en qué va a consistir ese aspecto de esa actividad. En la actividad 2, comunicación escasa en actividades didácticas acordadas y selección en
cascada, perdón, de las actividades didácticas acordadas, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, colegas, que cada uno lo va a realizar desde el rol que cumple en la institución, ¿ya? Presentación y demostración, la actividad número 4. La actividad 5 es la valoración de los resultados, ¿ya? Y aquí ya la colega ya lo ha trabajado, ¿no? Es decir, ya lo ha aplicado, los momentos. Ya, aquí, en la aplicación de la propuesta transformadora me parece muy interesante, colegas, y si ustedes lo quieren tomar en cuenta, la forma en la cual organizado, ¿ya? Eh, a ver, vamos a irnos directamente al punto. Ya, la colega ha organizado por actividades, ¿ya? Por ejemplo, ha colocado actividad 1, ha colocado el nombre de la actividad, el título de la actividad, y ha empezado a describir, ¿no?, todas las situaciones que han ocurrido, y lo hace de manera bastante detallada, ¿no? Al ingresar, al tratar el punto de tener las puertas Festival de Integración en el tercer trimestre, surgieron opiniones acerca del cambio de la actividad. Esto frente a la carencia de parámetros que guían las actividades. Miren, esta es una redacción bastante detallada de lo que se ha trabajado o cómo se ha trabajado durante la primera actividad, ¿no? Solamente la actividad 1. Habla de su PSP, cómo se ha articulado, cómo se han ido organizando, ¿no? Entonces, cómo se ha elaborado, por ejemplo, la guía de actividades artísticas e indicadores de logro, ¿no? Entonces, esto también es una forma, ya que habla de TAFI, como decía, en todo momento también está hablando cómo es que le ha ayudado los conocimientos o su experiencia en SFEN, el tema de TAFI, cómo le ha ayudado también sus experiencias como docente en las normales. Entonces, creo que esto es la descripción, colega, que podemos hacer como una forma, ¿no? La otra forma es también hacerlo de manera global, agarrando, en vez de colocar actividades, directamente podemos colocar algún aspecto llamativo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del profe Boyerman, yo le sugeriría tal vez eh, implementación de las estrategias, de las herramientas digitales centradas en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y ahí hablaría todo lo que ha ido desarrollando durante su experiencia. En cambio, la colega sí me parece más adecuado desarrollarlo así por actividades, ¿ya? Entonces, tienen esas opciones, colegas, según la característica de su trabajo, ¿ya? Entonces, miren, esta es una manera, como digo, la colega ya ha aplicado y miren, ha tomado también la actividad número 2 y lo ha ido desarrollando, ¿no? Entonces, si hacemos, a ver, vamos a hacer una breve lectura. En la actividad 2, que era la comunicación en cascada de actividades didácticas, a través del acompañamiento, obviamente, su rol, se realizó el monitoreo de las reuniones con el objetivo de llevar a cabo la comunicación en cascada, ¿no? Está explicando cómo es que lo ha implementado, cómo ha trabajado esta actividad en sí, ¿no? Entonces, colegas, si tomamos en cuenta, también es una manera de ordenar las ideas, pero obviamente esto es, la descripción es a través de la implementación de herramientas, ¿no? Imagino que la colega ha debido tomar un diario de campo, ha debido anotarse, tener una bitácora, quién sabe, de su trabajo, tal vez, no sé, diálogos con los maestros, análisis, reuniones de evaluación, imagino, ¿no, profe? Entonces, de Sí, todo... señalo ahí, Exacto. anexos, dice. Sex lo he puesto. Sí, Sí, sí. aquí, por ejemplo, la colega le falta colocar anexo 1, 2, 3, pero sí lo has realizado, mire. Verificar en el enlace de Capital Introductory anexo. Aquí tienen sus anexos, ¿no? Entonces, creo que aquí se va a poder observar los videos, las fotos. Y me parece, colegas, que es un trabajo muy adecuado, ¿no? Con todo este material, colegas, la colega tiene para hacer un artículo fácilmente, ¿no? Entonces, la idea es esa, colegas, describir las actividades, ¿ya? Aquí lo ha hecho de manera bastante detallada, pero también puede ser otra redacción un poco más sencilla, ¿no, colegas? Directamente que ustedes, no es necesario hacerlo como la colega, ella tiene su forma de redacción, como decíamos, pero ustedes lo pueden tomar también algunos elementos, ¿no? Aquí faltan los anexos, pero bueno, en el trabajo final imagino que ya lo va a incorporar, ¿ya? Ya, colegas, creo que ya hemos visto algunos ejemplos y bueno, las formas de revisión también que vamos a desarrollar son así, ¿no? Son, a ver, vamos a irnos un hito más. El último. A ver, cualquiera, a ver, Lizeth.
Vamos a irnos con, a ver, ¿dónde está? Sonia Caterín. Bueno, que han enviado recientemente también. A ver. Sara Caterín. No me acuerdo muy bien. Hemos revisado muchos trabajos, colegas, a veces se nos olvida, pero en... A ver. Ah, no, esta es la... Ya vamos a ir un más. A ver, las terceras revisiones, ¿ya? María Eliana, no me acuerdo muy bien ahorita los nombres, pero a ver, vamos a... Ya, hay algunos colegas que mm, tienen que sí o sí contactarse conmigo, colegas, ¿ya? Entonces, dentro de su trabajo, se les ha colocado algunos contactarse internamente y les he dado los horarios. Esos son algunos casitos que realmente hay que, quién sabe, corregir bastante, ¿ya? A ver, vamos a ver de la colega. Ya, solamente en esos casos, colegas, recuerden que dentro de la redacción se sugieren párrafos de 5 a 8 líneas, no, no son más, ¿no? Por ejemplo, en este párrafo, que está, creo que 15, no sé, más, hay dos ideas, ¿ya? Hay dos ideas diferentes, ¿ya? Entonces hay que buscarle dividir, ¿ya? Para aclarar justamente la lectura y la comprensión de lo que se está desarrollando, ¿ya? Entonces tomen en cuenta mucho también lo que es el tema de la ortografía, ¿ya? En un trabajo académico, colegas, no tiene que haber errores ortográficos, ¿no? Hay que implementar también lo que es el tema de que algunos programas de Word no detectan algunas palabras, ¿no? Entonces tenemos que actualizar, quién sabe, esos aspectos. Aquí, por ejemplo, Dicen, sí, adelante. dicen sobre los párrafos. Sí, A inicio de los módulos, en el segundo módulo específicamente, ya nos iban señalando qué número de párrafos manejan. Nos dijeron entre mínimo 5 y 10 máximo. sí, exacto. Entonces, en relación a eso, creo que estamos tomando en cuenta, listening. Sería bueno para también tomar como algo global, ¿no? Para continuar nomás en lo que estamos haciendo, porque si Claro. quedamos en 8 vamos a tener que trabajar los que hemos llegado a 10. No, Dicen, no, no, así. no. Colegas, esta es una sugerencia que les hago de forma muy general. Por ejemplo, en diplomados que hemos desarrollado, por ejemplo, de escritura académica, la sugerencia es entre 5 y 8. Ahora, si han llegado a 10, colegas, obviamente es porque ustedes tienen es necesario utilizar a veces 10 o 12, pero en este caso, como le hago específicamente en este párrafo, hay dos ideas diferentes, pero hay que dividirlo, ¿no? O sea, un párrafo tiene que tiene que demostrar una idea, y en este caso hay dos, y hay como 15, a ver cuántas líneas hay, 2, 4, 5, bueno, debe haber 20. Solamente es para corregir eso, ¿no? Pero si ustedes han llegado a 10, no es una regla tan, ¿cómo se podría decirlo?, tan rígida, ¿no? El tema de los párrafos, pero sí entre 5 a 8 a 10 podría ser suficiente, ¿no? Entonces, si ya llegamos a 11 o 12, hay que ver si es necesario, colegas. Ah, también el tema de las citas, ahora que recuerdo. Colegas, hay algunos trabajos que han hecho una cita con 10 párrafos, donde lo único que nos sirve son tal vez 3, ¿ya? También hay una forma de paráfrasis, colegas, eso hay que revisar también. El parafraseo podemos utilizar también para que no sean citas de 10 líneas, ¿no? Es casi un extracto de muy largo de un libro. Entonces tenemos que intentar parafrasear o utilizar también acortar lo que son las citas, en este caso, ¿no? Las citas bibliográficas. Dicen, Sí, sobre adelante. las citas, justo Sí, sobre las citas, pero tenemos citas largas y cortas. Podemos claro. utilizar en algún momento alguna cita larga. Y en la mayoría tal vez las citas cortas que van entre comillas, clarito es, entramos Sí, más a la sangría si está automatizado el documento, entonces no hubiese problema. Eso estaría dando la referencia de una cita de más de, de 10. no sé, sí, pues de 40 palabras, Lisa. Sí, Gracias. sí, lo que pasa, profe, por ejemplo, estamos hablando específicamente de los trabajos ahora.
no de manera muy general. Hay algunas citas, colegas, que no tienen mucha relevancia, eso hay que ver también. Si colocamos una cita bastante larga, tiene que ser, obviamente, porque la han visto pertinente colocarla toda la cita. Pero en algunos trabajos, colegas, han colocado cosas que no corresponden a lo que están hablando, ¿ya? Entonces, en lo posible, podemos utilizar el parafraseo. O sea, tal autor, ¿no? Vygotsky menciona que el desarrollo es en el estudia en tantos, citado, bueno, con el año del texto que van a obviamente colocar a la bibliografía. Eso es la paráfrasis, colegas, yo creo que lo podemos utilizar, el parafraseo, por así decirlo. ¿Ya? Y ahí evitamos también lo que es el tema del plagio, ¿ya? De que haya similitud con otros, evitar que nos hayan colocado como plagio, ¿ya? Bueno, colocar las citas grandes, colegas, si ustedes lo ven necesario, pero en varios casos he visto que no es tan necesario colocar tan largas, ¿ya? Que no son tan relevantes. Y en este caso específico, colegas, cortar el párrafo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se hace de esta manera, colegas, ¿no? Ojalá que ustedes lo estén comprendiendo, no sé, intentamos ser lo más claro posible, pero se les coloca aquí, ¿ya? Muy interesante incorporar qué estrategias metodológicas fuera de la tecnología en casos específicos pudo trabajar. Incluyó el sentido de su área, ¿no? He hablado de su área bastante, me parece muy bien, hay errores ortográficos. Y en esta parte derecha, obviamente también tomen en cuenta que existen también las sugerencias, ¿ya? Bueno, aquí nuevamente es lo que decíamos en la parte de lo interpersonal. En lo interpersonal, colegas, estamos hablando mucho de lo que es el tema de nuestra propia perspectiva, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer, en este caso, colega Cintia, si está en sala, es importante hacer este análisis y sobre todo la postura de los estudiantes, ¿no? Porque aquí habla bastante usted es un tema más relacionado con los estudiantes. La que guía su trabajo hasta el momento de encontrar la de los padres, ¿no? Por ejemplo, aquí estudiantes con baja motivación, con baja autoestima, ¿no? Entonces, ¿qué dirán esos estudiantes? ¿Quién sabe ha podido hablar con alguno, ¿no? Le ha dicho por qué se siente o de qué manera reaccionan sus padres o cómo se siente en el hogar, ¿no? Y aquí ya hablar con los padres también, ¿no? ¿Qué pasa? Tal vez muchos padres se dedican o priorizan lo que es el tema económico, el tema de trabajo, o tal vez no tienen la suficiente capacidad ahora de entender, ¿no? Ahora tenemos esa situación de que los padres no saben cómo hablar con los niños, con los jóvenes, ya no es como antes, ¿no? Como decíamos, el tema de los castigos o tal vez los golpes. Y tal vez eso puede ser enriquecer su trabajo, profe Cintia, ¿ya? Eh, por ejemplo, al hablar con los maestros, ¿qué le dicen los maestros? Tal vez reaccionan de diferente manera en un área que en otra área, ¿no? Entonces, esto tiene que ser retrotraer. En muchos de sus casos de su redacción, profe, habla de se debería o se está haciendo, dice, ¿no? Se está haciendo un programa, un proyecto con los padres, hablan, ¿no? Entonces, la idea de esto es ir a alguna situación retroactiva, por así decirlo, ¿no? Lo que ha sucedido anteriormente en su experiencia en su unidad educativa, ¿ya? Aquí habla, por ejemplo, debe realizarse una planificación. Esto, colega, ya parte de lo que es el momento 3, ¿no? Cuando nosotros decimos que debe realizarse una planificación participativa, comunitaria, obviamente eso puede ser una propuesta, ¿no? De realizar, por ejemplo, la organización de padres o, no sé, la escuela de padres o, no sé, usted ya le dará sentido, ¿no? Pero cómo incorporar a estos padres en las actividades educativas, ¿no? Entonces, esto es ya más o menos una propuesta, colega. Y en el aspecto situacional, como hemos dicho hace un momento, es más los aspectos, se podría decir intrínsecos o factores que están dentro de su contexto que afectan esa problemática. Puede ser que, por ejemplo, haya un problema, a ver, me voy a inventar, ¿no? Voy a ser muy imaginativo. Tal vez hay una organización de pandillas, ¿no? Quién sabe, existen, no sé, existen aspectos de delincuencia o tal vez no existe
que se llama una EPI o no sé, algún control público, o tal vez los padres se dedican mucho o viajan mucho, quién sabe, por cuestiones son transportistas, todas esas situaciones podemos hablar, profe, en este espacio situacional, ¿ya? Y bueno, a ver, hay que profundizar un poquito más en el 2, ¿no? Entonces, colegas, creo que nos estamos basando en algunos trabajos, pero cada uno tiene su particularidad. Cada uno tiene su particularidad. Entonces, de acuerdo a eso, también estamos haciendo sugerencias. Y aquí, por ejemplo, le hago una sugerencia. Podemos mejorar algunas actividades que puedan lograr los objetivos con mayor profundidad en proyectos que incorporen a los padres y con aspectos de interdisciplinaridad y evaluación y autoevaluación de emociones en el ámbito escolar continuo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el profe, dentro de sus actividades, hay que mejorar, por ejemplo, ¿no? Se le menciona que aquí está hablando de inteligencia artificial, aplicaciones móviles, pero el problema central es ese, ¿no? Lo que es el tema de la desmotivación de los estudiantes. No sé si me estoy equivocando de trabajo, pero sí, lo que recuerdo de usted era eso, colega. Ya, pero de todas maneras, este creo que es para todos, colegas. Tenemos que buscar actividades eh, que puedan ser, por así decirlo, de impacto, ¿no? Ya sea a la parte pedagógica, a la parte de los estudiantes, de acuerdo a su especialidad, obviamente, de acuerdo a la comunidad educativa, ¿no? Entonces, todo eso, colegas, tiene que tomarse en cuenta, ¿ya? Colegas, nos hemos pasado mucho del tiempo programado, pero pese a ello, creo que, como les mencionaba, vamos a comprometernos tanto de parte de ustedes como de mi persona para que podamos llevar adelante un buen trabajo, ¿ya? Entonces, bueno, con esto, colegas, si no hay preguntas, vamos a cerrar la sesión. No sé si tienen alguna consulta, colegas. Trabajen con la estructura, ya se les ha pasado, y bueno, tomen en cuenta esas opciones que les hemos dado en cuanto al momento número 4. Y bueno, a trabajar mucho, colegas, y bueno, estamos prestos también a revisar lo que es la revisión 4, ¿ya? Que está habilitada en la plataforma en la semana número 3, ¿ya? Está en la semana 3 porque no me permite crear más actividades ya en la semana 4. Así que lo hemos colocado en la semana 3. Aquí está, si lo pueden ver. Avance de PAD 3, tercera presentación, y PAD 4, cuarta presentación, ¿no? Aquellos que ya han recibido su retroalimentación 3, ya pueden realizar la 4 y yo creo que con esto ya tendrían un documento casi final. ¿Ya? No sé si tienen alguna intervención, colegas. ¿Tienen la palabra? Licen, Sí, una consulta. adelante. Ya, en mi caso esa fue la primera revisión y yo lo voy a enviar entonces a la tercera. A la tercera. Hablando de la cuarta, Licen, yo creo que todavía no voy a estar acabando el artículo, entonces tuviese que enviarle la corrección y sobrecorrección del que le voy a enviar. Con Sí. eso estuviese cumpliendo, porque mi artículo, pues yo hago lento, Licen. No, Por no, eso es que no hay problema, profe. Colegas, para todos también, gracias, profe. Si tenemos esa dificultad de avance, yo sé que no le vamos a pedir de a la noche a la mañana, porque sería ya pedirles que hagan plagio, ¿no? Entonces, tiene que ser algo construido de parte de ustedes. Pero sí he trabajado, colegas, conscientemente, ya no nos dejemos mucho. Tal vez mi error ha sido, mil disculpas les pido también, no poder revisar rápidamente. Ustedes saben que estamos en inicio de gestión y bueno, nos están llamando ya a muchas reuniones, tenemos actividades de inscripciones y demás. Pero pese a ello, sí, en las noches vamos a aprovechar, colegas, para revisar. Y de alguna manera, colegas, lo que queremos es eso, ¿no? Que haya tanto de parte de ustedes y de mi parte también una conciencia de que estamos trabajando, ¿ya? Porque si ustedes no presentan los trabajos a tiempo o lo hacen a muy larga distancia, también nos complican a nosotros como revisores, ¿ya? Ahora, no hay problema, colegas, vayan trabajando ustedes hasta donde lo tengan. Cuando consideren que ya han avanzado algo relativo, mándenlo al 3, ¿ya? Ahora, si ustedes ya han trabajado la revisión 3, ya pueden enviarme la revisión 4, como en el caso, profe, del colega Boyerman, por ejemplo, que hemos utilizado el día de hoy.
El colega le falta realizar, bueno, un poco las actividades, plantear lo que es el tema del recojo, del levantamiento de la información y ya empezar lo que es el momento 4, ¿no? Entonces, cuando ya empiece el momento 4, el colega ya me enviará lo que es el tema de su presentación 4, ¿no? Ese es el caso específico. Ahora, si estamos retrasados, colegas, bueno, háganlo en su medida, pero como les menciono, vayan haciéndolo conscientemente, ¿ya? Bueno, entonces eso sería, colegas. No existe por el momento el cronograma, les recalco, posiblemente ya salga después de las segundas instancias, ¿ya? Entonces, hasta el día viernes por la tarde, colegas, ya van a tener todas sus calificaciones, sus asistencias y demás centralizadas, ¿ya? Entonces, fíjense, por favor, este viernes, hasta más tardar el viernes en la tarde, si han tenido han rendido, por ejemplo, los 70 puntos mínimos, ¿no? En caso de que tengan 69 y para abajo, colegas, tienen que prepararse para la segunda instancia, ¿ya? Entonces no se descuiden, por favor. Si presentan el PAD ya tienen 20 puntos ahí, ¿no? Entonces en juego, entonces, perdón, el PAF, en este caso, el producto final, perdón, del módulo, ¿ya? Que también se va a presentar hasta el día jueves. Muy bien. Colegas, si nos tienen alguna otra consulta, estaríamos cerrando la sesión. Muy bien, les agradezco la presencia virtual, colegas, y bueno, vamos a intentar programar otras individuales y de acuerdo a eso también tal vez podamos programar una general más, ¿no? Si es que están de acuerdo. Y si hay la necesidad, lo vamos a programar una general más. ¿Ya? Pero ya tienen todos los instrumentos y bueno, simplemente a motivarse y trabajar, colegas. ¿Ya? De mi parte, entonces, colegas, que tengan una excelente jornada. Será hasta otra sesión. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Muchas Hasta luego. gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias a usted, Lince, que tenga la tarde. Hasta luego.